Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿A todo dar? Bien, bien, gracias. Bien, bro. Les fue con los ejercicios de simulación. ¿Ya le entendieron al software o todavía no? Medio complicado, pero bien. No, no está complicado. Está más fácil de lo que te imaginas. Es que ya ve que le había comentado que, por ejemplo, en mi caso lo de los voltajes no funcionaba, Ujú. no los mostraba, ya lo arreglé. ¿Cuál era el problema? No sé, lo borré y lo instalé otra vez. Qué raro, ¿no? Sí, Pero pudieron hacer la práctica, ¿sí? A ver, todos esos circuitos estaban diseñados para que se utilizara nada más la ley de Ohm y en todo caso, las leyes de Kirchhoff nada más. De hecho, se podían reducir esos circuitos. Si no lo pudieron hacer, bueno, quiere decir que les falta un poquito de repaso a los temas de ley de Ohm y leyes de Kirchhoff nada más. Porque aquí tenemos que iniciar este, a partir de mallas hacia adelante, ¿no? Que son mallas, nodos, Thevenin, Norton, superposición y todo lo que sigue. Entonces, el día de hoy vamos a ver un primer circuito para que entiendan qué es lo que debe hacerse en el análisis y por qué surge el método de mallas y cuáles son las bases de funcionamiento. A lo largo de la clase, quiero que hagan un pequeño apunte para que para que quede de referencia para cómo se hacen las actividades con respecto al análisis de mallas. Voy a ir dando así como este es el punto 1, el punto 2, este es lo primero que tienen que hacer y demás, ¿sale? Independientemente de que va a quedar aquí en esta sesión y después van a poder acceder a ella, no está de más siempre anotar lo que ustedes mismos van comprendiendo acerca del tema, ¿sale? Entonces vamos a iniciar, voy a iniciar compartiendo la pantalla. Nada más déjenme ver, aquí está, listo. Nada más díganme si ya logran ver todo lo de la pantalla. Es un circuito. ¿Si se ve o no se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, ya se ve. Bien, órale, pues tenemos un circuito muy sencillo ahí para analizarlo. De hecho, es el primero que normalmente utilizo para este tipo de tema. Una pregunta. ¿Ese circuito se puede reducir a una resistencia y una sola fuente? ¿Ustedes qué dicen? A ver. No. ¿No se puede? A ver, si les preguntara, No. ¿R1 con R3 están en serie o en paralelo? Serie. A ver, ¿quién apoya esa idea? ¿Cómo? ¿En paralelo? ¿R1 y R3 están en serie o están en paralelo? ¿En serio? A ver, ya van dos que dicen en serie. A ver, los demás, ¿qué opinan? Yo digo que es paralelo, profe. Por ahí dice, ¿quién dijo? es paralela, ¿no? Ana Laura, creo que fue la que habló, ¿verdad? Que dijo que estaba en paralelo. No, soy yo, Liz. Ah, es que no, aquí no te observé, pero bueno, ya escuché tu voz. Pues, ¿qué creen? Que no. Que no está ni en serie, No. ni está en paralelo. No. A ver, para que estén en paralelo deben compartir los mismos nodos. Para que estén en serie, la corriente no puede dividirse hacia ningún otro camino. Por lo tanto, si nos vamos por el camino de R1, ¿sí? La corriente que pasa o que circula por R1 se podría dividir hacia R2 y R3, por lo tanto, no están en serie. No están en paralelo porque evidentemente no están compartiendo los mismos nodos. R1 y R3 sí están unidos en esta parte central nada más, pero hacia sus extremos, en el caso de R1, en el extremo izquierdo, no está conectado a R3, está conectado a una fuente. Y R3 en su extremo derecho está conectado hacia otra fuente, ¿sí? Por lo tanto, no puedo reducir el circuito.
Y es aquí donde se necesita entonces algún otro método para poder analizar este tipo de circuitos. Para lo cual hay dos formas posibles generales, ¿sí?, de análisis de circuitos. Uno que se llama análisis por corrientes de malla y otro que se denomina análisis por voltajes de nodos. Vamos a empezar por el de mallas que no voy a decir que es el más sencillo, pero es el que más recurren. Y después de que hagamos varios ejercicios de estos, vamos a pasar al tema de análisis por nodos, ¿sale? Entonces, lo primero que se tiene que hacer, y ahí iría el primer paso, a lo mejor si quieren tomarlo como pasos, el primer paso de esto tendría que ser que identifiquemos cuáles son las mallas que existen en el circuito, ¿vale? Pregunta, ¿qué es una malla? ¿Alguien que tenga un concepto de malla? A ver, alguien que me diga. ¿Qué cosa es una malla? ¿No? ¿Nadie? Yo. A ver, dime, Daniel. Es un conjunto de elementos en donde se une una bifurcación para generar corriente. La mitad está bien, la mitad está mal. Ah, ok. Pero sí, la idea va por ahí. A ver, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo que les puedo decir es que una malla es una trayectoria cerrada por donde puede fluir la corriente eléctrica. Bajo ese esquema o bajo ese término, quiero que me digan, en ese circuito que estamos teniendo en pantalla, ¿cuántas mallas hay? Acuérdense, es una trayectoria cerrada. La pregunta es, ¿cuántas mallas hay? 2 mallas. A ver, dicen que hay 2 mallas. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? También 2. 2. Ajá. Dos, ¿Alguien ajá. más? ¿Qué significa una trayectoria cerrada? Que inicio en un punto, voy a dar vueltas en algún lado del circuito y regreso al mismo punto. Esa es una trayectoria cerrada. Entonces, si tomamos eso, pues resulta que no hay 2 mallas, hay 3. Porque podemos considerar esta malla. Esta sería una. ¿Sale? Esta de acá sería otra malla. Es decir, si yo empiezo de este punto y doy vueltas sobre esta trayectoria, pues puedo regresar al mismo punto, ¿no? Si yo inicio en este punto y doy la vuelta, puedo regresar a esta misma trayectoria. Pero si yo empiezo por acá, también le podría dar vuelta por afuera, ¿no? Así. ¿Y entonces cuántas mallas hay? Hay 3 mallas. Bueno, es que ese es el primero de los problemas que a veces no identificamos todas las mallas posibles que hay, ¿no? Está a lo mejor como ese ejercicio mental que ponen así una cuadrícula y te preguntan cuántos cuadrados ves, ¿no? Y entonces pues puedes poner muchos cuadrados siempre y cuando tomes el número de cuadros correspondiente. Aquí igual. Entonces, una malla, así, literalmente, es cualquier trayectoria cerrada que yo pueda trazar dentro del circuito. ¿Sale? Ahora, es cierto que aquí hay 3 mallas, pero no vamos a utilizar todas las mallas. Vamos a utilizar solamente las mallas, vamos a llamarle así, independientes o las mallas internas, al menos para esta primera parte de análisis de mallas. Ya después vamos a encontrar que sí podemos utilizar mallas compuestas. ¿Qué es una malla compuesta? Bueno, una malla compuesta es aquella que se forma a partir de 2. ¿Sí? Entonces, ahí ahorita no se apuren por eso. Quizás desde un principio ustedes dijeron que habían 2 mallas porque efectivamente son las que vamos a utilizar. Entonces, una vez abordado este detalle en el cual decimos que primero tenemos que identificar el número de mallas, ahora tenemos que decidir cuáles son las mallas que voy a utilizar para poder hacer el análisis. Y el número de mallas que vamos a utilizar es aquí son 2.
y vamos a utilizar solamente las mallas internas. Es decir, voy a utilizar la malla que está aquí, toda esta, y voy a utilizar toda esta malla que está acá. ¿Vale? Son 2 mallas. Y ahora, como segundo paso, las voy a enumerar o las voy a etiquetar. A esta la voy a llamar malla 1 y a esta la voy a llamar malla 2. ¿Vale? Ahora, el análisis de las mallas o las flechas o el sentido de las flechas que estoy haciendo en el análisis debe ser todas hacia el mismo lado. Y aquí de pronto hay algunas discrepancias en algunos libros. Algunos dicen que no importa el sentido, pero ¿qué creen que sí importa? Y si siguen el método así como se los voy a ir dando a lo largo del curso, verán que no se van a equivocar al resolver un circuito. Entonces, siempre que hagan primero la identificación de las mallas, después el etiquetado de las mallas, deben siempre considerar que el análisis de todas las mallas que tenga el circuito en cuestión siempre debe ser en el mismo sentido. Puede ser en el sentido horario o en el sentido antihorario, pero siempre en el mismo sentido. No podría trabajar, al menos en la forma como yo les voy a enseñar, no puedo trabajar esta malla en sentido horario y la malla número 2 en sentido antihorario. No, siempre debo trabajar en el mismo sentido, ¿sale? Y una vez que ya tenemos las mallas identificadas, ahora lo que tengo que hacer es aplicar a lo largo de esa malla la ley de corrientes, no, la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Alguien conoce esa ley que dice? La suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. Ajá, esa sería la de corrientes. ¿Y la de voltajes? Que la caída de voltaje al final del circuito es 0. Casi, casi. La suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Y de hecho hay una ecuacioncita que viene así como en una sumatoria, ¿no? Sin embargo, aquí podríamos decir que la trayectoria cerrada que corresponde a la malla 1, ¿sí? Contiene 3 voltajes, ¿sí o no? El voltaje de la fuente B1, el voltaje de la resistencia R1 y el voltaje de la resistencia R2. Sí se ve, ¿verdad? En el caso de la malla número 2, también tiene 3 voltajes. El voltaje de B1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3. ¿Sí? Entonces, pues aquí voy a empezar con esa parte de hacer el análisis correspondiente. Nada más me chance aquí de mover algo. Y listo, a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a analizar, en principio, cada una de las mallas por separado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense. Ya vimos, entrada, espérame. Ahí está, ya. Ahí lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a empezar con la malla número 1, ¿vale? Y en la malla número 1 estarán de acuerdo que si yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, pues voy a decir que el voltaje B1 y después puede ser más o menos algún voltaje. Después tengo el voltaje de R1, ¿sí? Y después tengo el voltaje de R2, ¿sí? Que por ahí algo se movió mal, no me gustó cómo quedó la ecuación. Vamos a ver si puedo modificar esto. Espérenme tantito nada más. Es que esto no me gustó cómo quedó. Cancelar. Voy a empezar con B1. Voy a poner BR1. B1. Luego voy a poner BR1. Y luego voy a poner BR2. Ahí está. Ahora sí, ya la coloqué en pantalla. ¿Por qué voy a partir de ahí? Bueno, voy a partir de ahí porque resulta que efectivamente tengo esos 3 voltajes, pero ¿cómo sé qué signo le pongo a ese voltaje? Y entonces aquí viene
otro punto muy importante, fíjense. En el caso del voltaje V1, pueden ver que es una fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, si en el análisis que estoy generando entro por el lado negativo, entonces, si voy de un potencial más chico a un potencial más grande, porque obviamente el otro lado es el positivo, ¿hubo una bajada de voltaje o hubo una subida? ¿Ustedes qué opinan? Bajada, ¿no? Si voy de un potencial menor a uno mayor, ¿bajó el voltaje? No, subió. Ah, sí, porque está al revés, ¿verdad? Perdón, es que es del negativo al positivo. Ajá. Vamos del negativo al positivo por la forma en cómo estoy analizando esa malla. Quiere decir entonces que debo tomar en cuenta de qué signo a qué signo estoy analizando para la malla en donde me encuentro. En este caso B1 va a ser positivo porque entramos por el lado negativo y vamos a un voltaje o un potencial más grande debido a que el otro extremo de la fuente tiene el potencial positivo. Así lo vamos a considerar. Si lo quieren ver de forma así como que más rápida, si entro por el positivo la voy a considerar, perdón, si entro por el negativo la considero positiva y si entro por el lado positivo la voy a considerar como negativa. Ahorita va a coincidir, no, vamos a ver una en donde va a aparecer negativa la fuente, ¿sale? Bueno, pero la otra pregunta es, ¿todas las resistencias, o más bien, las resistencias pueden tener subidas de voltaje? No, ¿verdad? No pueden tener subidas de voltaje. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ellos solamente consumen energía, no pueden darnos energía. Entonces, por convención, siempre se considera que cuando tenemos, a ver, espérenme tantito, ahí está. Por convención se dice que en las resistencias, por donde entra la corriente, siempre es positivo. En el caso de la resistencia R1, fíjense que en el sentido que estoy analizando, en el sentido horario, en esta malla voy a considerar que R1 positivos a la izquierda, negativos a la derecha, y en el caso de R2, por donde entra la corriente es por la parte de arriba y termina saliendo por la parte de abajo. Y con eso, siempre vamos a considerar que las resistencias son caídas de voltaje. ¿Sí? Espérenme, aquí ya me equivoqué, ahí está. Siempre son caídas de voltaje. Pero no se acomoda donde quiero. Espérenme, ahí está. Y todo esto, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ¿A cero? ser igual a 0. Lo que hicimos ahí entonces fue aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Pregunta, ¿le entendieron cómo se establece la ecuación inicial y los signos? Si alguien tiene una duda, pregunte de una vez para que más adelante no tengamos conflicto a la hora de seguir solucionando esto. ¿Podría volver a explicar lo de los signos otra vez? Porque se me cayó mi internet cuando le estaba explicando. Ajá. A ver, en el caso de que sean fuentes de alimentación, ya sea de voltaje o de corriente, si entro por el lado negativo, la voy a considerar como positiva. Y si entro por el lado positivo, la voy a considerar como negativa. ¿Vale? En el caso de las resistencias, en la malla en donde me encuentro, siempre voy a considerar que son caídas de voltaje. Siempre. Aunque después parezca que se contradiga cuando analicemos la malla número 2. ¿Sale? Y entonces, así es como acomodé esa ecuación. Bueno, eso sería establecer la ecuación utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero esa ecuación, así como está, no me sirve. La tengo que transformar, pero tengo que tomar como base precisamente esa ecuación que acabo de colocar. Entonces, lo que voy a realizar es que a todas las resistencias las voy a expresar en términos de la ley de Ohm. ¿Se acuerdan qué dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. I por R. Es correcto. Ahora vamos a considerar que la resistencia R1 y la resistencia R2 pertenecen a la malla 1, por lo tanto, vamos a tener que esa corriente de la malla 1, de la malla 1, la vamos a considerar así como malla 1 y ya. ¿Órale? Entonces, B1,
que sería la fuente de voltaje, pues no la puedo considerar por la ley de Ohm, porque ese ya sabemos su valor, 18 volts. Pero en el caso de la resistencia R1 y R2 no, ahí sí tendría yo que utilizar la ley de Ohm para transformar esta ecuación. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si me queda aquí lo que quiero hacer. Primero tendría que ser, vamos a colocar la fuente B1, ¿vale? Después tendríamos el voltaje R1, pero si yo lo quiero poner en términos de la ley de Ohm, tengo que colocarlo como I por R, ¿verdad? Entonces aquí sería I1 por R1. Ahorita voy a acomodar eso porque creo que no me quedó bien la cuestioncita que tengo ahí. Permítanme. B1 y luego, ¿qué les dije? I1 por R1, ¿verdad? I1 por R1. ¿Sale? Y luego tendríamos... bueno, en lo que sigue, ahí viene una situación un poquito especial. A ver, nada más déjenme, modifico que es un número 1. Todavía no está completa esta ecuación, ¿eh? Aquí acuérdense que teníamos un signo menos. Pero resulta que, a ver, les voy a preguntar algo. ¿La resistencia R2 solamente tiene el efecto de la corriente 1? O sea, de la malla 1. No. No, ¿verdad? También tiene el efecto tiene la de las dos. de la malla 2. Sin embargo, como yo estoy especificando que el análisis de este circuito lo estamos haciendo en el sentido de tal forma que la corriente tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿cuál de las dos corrientes tendría que ser mayor para que la resultante vaya hacia abajo? A ver, ¿están de acuerdo todos que en R2 están confluyendo dos corrientes, la de la malla 1 con la de la malla 2? ¿Sí o sí? Pero como yo estoy en la malla 1, yo estoy suponiendo que el análisis es en sentido horario. Si considero ese detalle, entonces la corriente sobre R2 va de arriba para abajo, así como está esa flechita. Entonces, como yo ya sé que R2, en el caso del análisis desde el punto de vista de la malla 1, la corriente va para abajo, entonces, ¿cuál de las dos corrientes tiene que ser mayor para que la resultante vaya para abajo? La corriente 1, ¿no? La corriente 1. Entonces, como hay una corriente que está llegando a través de la malla 1, pero respecto a la malla 2 también hay una corriente que va hacia arriba, así, pues entonces hay un choque de corrientes, vamos a llamarle así. Pero como yo estoy analizando desde el punto de vista de la malla 1, entonces voy a considerar siempre que la malla en la que me encuentro tiene una corriente más grande que la que pueda estar al lado. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica entonces que esto, fíjense que voy a hacer. Vamos a ponerle aquí esto. Voy a colocar así, R1. Y le voy a colocar menos. Vamos a colocar así. Y aquí esta sería la 2. Y ya después hago esto, pero aquí ya no sería R2, ¿no? Aquí sería no sería R1, sería R2. Y de todas maneras todo esto tiene que seguir siendo igual a 0. Y así ya transformamos esta ecuación, que era la ley de voltajes de Kirchhoff, a una equivalente, pero que está expresada en términos de la ley de Ohm. ¿Sale? Hasta este punto, ¿cómo van? ¿Sí se entendió? ¿Sí se ve bien en la pantalla lo que estoy escribiendo o hago más grande las ecuaciones? No, Sí sí se se ve ve bien, bien. profe. ¿Sí se ve bien? Órale. Gracias. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, hasta aquí no me dijeron si le entendieron o no. Sí, de mi parte vamos bien.
¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Los demás? Yo tenía una duda. ¿Por qué? Bueno, es que yo he visto siempre eso en los libros. ¿Por qué primero se le resta la primera malla menos la segunda y por qué no la segunda menos la primera? O sea, si el resto es en ese orden, tenemos que llegar al mismo resultado. ¿O cómo? Ajá. Es simplemente todo se origina del sentido de la corriente que estás considerando en la malla en donde tú te encuentras. Si estamos en la malla 1, que es en la que estamos ahorita, es más, aquí a lo mejor lo que me hace falta es colocar precisamente eso, ¿no? Que diga, malla 1, que es en la que estamos. Si estamos en la malla 1, pues entonces, si tú estás analizando en sentido horario, estarás de acuerdo que la corriente en R2 tiene que ser para abajo, visto desde el punto de vista de la malla 1. Pero es evidente que R2 no solamente tiene el efecto de la corriente de esta malla, sino que también la de al lado. Pero simplemente por cuestiones físicas, si yo quiero que la corriente vaya para abajo y yo sé que hay dos corrientes que están circulando, pues entonces, ¿cuál de las dos tiene que ser más grande para que la resultante vaya hacia abajo? La de la malla 1, ¿no? Porque tiene que ser más grande esta para que le gane a la fuerza que viene de abajo para arriba. Y entonces la resultante quede para abajo. ¿Por qué? Porque estamos analizando desde la malla 1. Cuando nos vayamos a la malla 2 va a suceder lo contrario, porque ahora nos interesa la malla 2, no la 1. Por eso es que en ese orden, aunque los libros, la mayoría siempre dicen, no, pues en la malla que te encuentres, consideras que la corriente es mayor y se acabó, pero si lo vemos así esquemáticamente, creo que es más sencillo entender por qué ahorita, mientras estamos analizando la malla 1, la corriente de I1 es mayor que la malla de la I2. No, ya, gracias. Órale. Sale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Va que va. Entonces vamos a continuar. Ahora, ya que estamos ahí, lo que vamos a hacer es reacomodar la ecuación nada más. ¿Sale? Pues es decir, voy a separar toda la ecuación y voy a acomodar en un solo factor todo lo que tenga que ver con I1 y en otro factor todo lo que tenga que ver con I2 y voy a despejar a B1. ¿Sale? Es lo que voy a hacer en este momento. Bien, entonces, basta con reacomodar. O sea, si se fijan, lo que hice fue primero desfragmentar o expandir esta ecuación con los signos correspondientes y posteriormente los agrupó con respecto a la corriente I1 y la corriente I2. Hice los despejes y esa sería en teoría la ecuación como, vamos a llamarle general, ¿no? De lo que estamos haciendo. Ahora, lo único que falta es colocarle, ¿qué le tendríamos que colocar? Los coeficientes ya nada más de R1 y R2 y con respecto al B1. Entonces, si quieren, hacemos esa parte. Ayúdenme a hacer las sumas correspondientes, por favor. Y entonces, al darles valores o al darle valor a las ecuaciones, pues entonces ya tenemos lo que corresponde a la malla 1. Y esta sería la ecuación de la malla 1. ¿Sale? A ver, déjenme ver si le puedo colocar un colorcito. ¿En qué color lo dejaré? Vamos a dejarlo en color azulito. ¿Órale? Va. ¿Están copiando? ¿Quieren que me espere o puedo continuar con la otra ecuación? Ya puede continuar. Tantito. Bueno, me espero un minuto. Entonces, ahora, para la malla 2, ¿qué creen que tenga que suceder? Voy a partir de esto mismo, lo voy a copiar para que ya no lo tenga yo que volver a editar. Aquí estamos en la malla 2. Ahorita no le hagan caso, conforme vaya avanzando, se van a ir transformando estas ecuaciones. A ver, estarán de acuerdo que ahora para la malla número 2 ya cambiamos de malla, ¿no? Para la malla 2, y de hecho voy a cambiar de color esto. Ahorita van a ver por qué. Si yo quiero hacer el análisis de la malla 2, están de acuerdo que van a intervenir 3 voltajes, ¿verdad? El voltaje de R2, el voltaje de R3 y el voltaje de B2. Quiere decir entonces que aquí tendré yo que modificar. Ya no solamente... Espérenme. Oigan, ¿qué creen? Ya no sale algo que debía haber salido. Ya 2. Ahí está.
A ver, aquí entonces, ¿cuáles son los voltajes que van a intervenir? Aquí sería el voltaje de B2, el voltaje de R2, ¿están de acuerdo? PR2. Y en el último, ¿quién tendría que ser? El voltaje de R3. Y eso tendría que ser igual a 0. La pregunta es, ¿me quedo con los mismos signos? Fíjense que ahora, ¿sí?, estamos analizando en este sentido. Por lo tanto, con respecto a este análisis, aquí tendría que ser más, aquí tendría que ser menos, aquí tendría que ser más, aquí menos, y este, pues no hay de otra, ¿no? Este sigue siendo más y menos. Así quedarían las asignaciones de signos. ¿Por qué? Por el análisis que estoy realizando. Siempre por donde entra la corriente en la resistencia, lo voy a considerar como un potencial positivo, y a la salida de resistencia lo voy a considerar como un potencial negativo. ¿Por qué? Pues porque en una resistencia siempre esperamos que exista una caída de voltaje. Entonces, en ese sentido, pregunta, ¿los voltajes BR2 y BR3 de la malla 2 tienen el signo correcto? No. ¿No? ¿Por qué? Sí están bien, profe. ¿Sí están bien? A ver, pónganse de acuerdo porque me confunden. A ver, díganme. Están al revés, ¿no? Están al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos desde el negativo. Por el sentido. Pero no es cierto, ¿no? Porque si yo estoy analizando desde la malla 2, ahorita estamos en la malla 2, si entro por a la entrada de la resistencia siempre es positivo, y una resistencia siempre es caída de voltaje. Esa es una reglita que siempre deben seguir, al menos en lo que vamos a ver en este curso. No importa lo que suceda, si estamos en una malla y encontramos una resistencia, siempre es una caída de voltaje. Los únicos que pueden ser positivos o negativos son las fuentes de alimentación, dependiendo de cómo están colocadas respecto al sentido de análisis de la malla. Por lo tanto, en este caso, BR2 y BR3 están bien en cuanto a signo negativo. ¿Por qué? Pues porque son resistencias, y todas las resistencias siempre las vamos a considerar como una caída de voltaje, siempre. No importa qué pase o qué tenga alrededor. Ahora, en donde a lo mejor sí tenemos que aplicar otro criterio, es precisamente en el voltaje B2. A ver, ¿qué le dije hace rato a Daniel? Si entramos por el lado positivo, ¿cómo consideramos a esa fuente? Negativo. ¿Positiva o negativa? Negativa. La consideramos negativa. Si entramos por el negativo, la consideramos positiva. Por lo tanto, aquí en este circuito, el voltaje B2 tendría que ser negativo, y dirán, caray, pues, ¿cómo podemos hacer que puras restas se conviertan en 0? Eso ya al momento de sustituir todos los valores, los signos se acomodan, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene otro trasfondo, pero no me voy a meter en ese detalle. Simplemente así es como vamos a colocar la asignación de cada uno de los signos de los elementos de la malla que estamos trabajando. ¿Sale? Entonces, ¿le entendieron a esta parte de la primera ecuacioncita que tengo aquí ahorita? Sí. ¿Sí? Sí. Órale, pues. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya sabemos que ese es negativo. Aquí nos referimos al voltaje 2. Luego, aquí lo que tendríamos que hacer es, con respecto a la resistencia R2, que es esta, díganme, tendríamos que hacer algo similar que con lo que hicimos con R2, pero cuando estábamos en la malla 1. De hecho, voy a utilizar aquí esta la voy a cambiar por R3. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle R3. Y aquí ya no es lo de la malla 1. Aquí ya sería lo de la malla 2. Esto es lo que corresponde a transformar el voltaje de R3. Espero yo que no se me vayan a confundir. O si quieren, ya sé qué voy a hacer mejor. Voy a pasar esto para que no se me vayan a hacer bolas. Ahí está. Esto es con respecto a R3. Pero con respecto a R2,
lo único que voy a hacer ahora es cambiar qué corriente es más grande para respecto a R2. ¿Vale? Entonces aquí le ponemos 1 y ahora sí, ahí quedó la ecuación. ¿Sí se entendió o no se entendió? Vamos en la ecuacioncita número 2 de la malla 2. Recuerden que como copié todo lo de la malla 1 para no volver a editar de este lado, de la malla 2, conforme vamos avanzando se van transformando las ecuaciones, ¿eh? Entonces, hasta este punto, ¿quedó claro por qué quedó así? Profe, ¿podría repetir otra vez la ecuación 2? Que se me trabó un poco a mí por mi internet. ¿Cuál ecuación 2? ¿La de R2? Sí, la malla 2, la ecuación 2. Ajá. Bueno, el B2, el voltaje 2, ahí no hay problema, creo, ¿no? Ese queda así. Ahora, respecto a la resistencia R2, volviendo al ejemplo de la malla 1, si antes quería que quedara la corriente hacia abajo, cuando estoy en la malla 2, pueden observar que la corriente debe quedar para arriba. Entonces, si va a quedar para arriba, y ya sabemos que la resistencia R2 está bajo los efectos de la corriente 1 y la corriente 2, ¿sí? Entonces, para que quede hacia arriba, ¿cuál de las dos tiene que ser mayor? ¿La de la corriente I1 que va para abajo o de la corriente I2 que va para arriba? ¿Quién tiene que ser mayor? I2. La de I2 para que la resultante quede hacia arriba. Por eso es que con respecto a R2 pusimos ahora I2 menos I1. Lo que se traduce, lo que dicen los libros, que tú consideres o consideren que la malla en donde te encuentras siempre tiene una corriente más grande que cualquiera con la cual interactúa alrededor. ¿Vale? Ahora, con respecto a I2, ahí no hay problema, ¿no? Porque la única corriente que está circulando a través de R3 es el de la malla 2. ¿Vale? Y nada más terminamos de acomodar los términos. Y una vez que ya tenemos eso, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la malla 1, es decir, descomponer la ecuación, expandirla y después reacomodarla nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? ¿Sale? Ya después de haber acomodado la ecuación y demás, solamente le vamos a dar valor. En el caso de I1, aquí ya no es negativo, ya es positivo. Aquí serían 2 kilos, ¿están de acuerdo? Por I1. Y en el otro término, si sumo 2 kilos más 3 kilos, serían 5 kilos. Y el B2, ¿cuánto vale B2? Vale 12, entonces aquí sería 12 positivo, menos 12. Listo. Y eso serían las dos ecuaciones de este sistema. Es decir, lo que estamos buscando, al final de cuentas, es generar un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lineales en el cual, a partir de esas dos ecuaciones, podamos saber cuál es el valor de la corriente de malla I1 e I2. Aquí una anotación muy importante. Sí es cierto que estamos etiquetando y nombrando corriente 1 y corriente 2, pero eso se refiere a las corrientes de las mallas. No se refiere a las corrientes de los componentes todavía. Es decir, a partir de los resultados que obtengamos de solucionar ese sistema de ecuaciones, a partir de eso lo que vamos a encontrar, ¿sí? Es un par de valores y a partir de ese par de valores ya vamos a encontrar todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Ajá, ¿alguien iba a decir algo? El signo de la 2KI está mal. Aquí está mal, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser positivo. Ahí está, gracias. Bien, entonces, supongo que ahí tienen a la mano sus calculadoras. Les pido de favor que solucionen este sistema de ecuaciones y ahorita me dicen qué valor resulta para la corriente I1 e I2. Sí, tienes razón. Aquí en esta parte estaba positivo. Hay que cambiarlo a negativo por como venía de por acá. Gracias por hacerme las observaciones. Por rapidez hice copia y pega, ¿no? Pero sí hay que estar atentos a los signos correspondientes. Bueno, hagan el sistema de ecuaciones y me dicen cuánto da. A ver, entonces, después de solucionar el sistema, resulta esto, ¿no? Que I1 es igual a 6 miliamperes e I2 es igual a 0 amperes. ¿Alguien tiene algún otro valor que no sea eso?
¿Todos coinciden con eso? A ver, les pido de favor que acá en Zoom coloquen pulgar arriba de que les da ese valor, por favor. Aquí los veo. Ajá. Ahí está, creo que la mayoría les dio ese valor, ¿no? Sale pues. Y salió lo mismo. Entonces, ¿qué creen? Bueno, ese es el valor de I1 y el valor de I2, es decir, de las corrientes de malla. Son valores generales que me van a ayudar a encontrar los valores de las corrientes de cada elemento. Entonces, en ese sentido, aquí, si yo quiero saber cuál es la corriente de IR1, pues bastaría ver esa resistencia R1 con qué corrientes de malla interactúa. En este caso, solamente interactúa con la malla 1, por lo tanto, para R1, su corriente son 6 miliamperes y se acabó. ¿Sale? En el caso de R2, no. Entonces, primero vamos con lo de R1. La corriente, no. Vamos a modificar aquí una de las ecuaciones para que lo pueda yo colocar como quiero. Entonces, la corriente de R1 ya dijimos que es la corriente de malla I1. Por lo tanto, aquí serían 6 miliamperes. Para el caso de la resistencia R2, a ver, cuéntenme, ¿cuál sería el valor que considerarían ustedes? ¿Cómo obtengo el valor de la R2? Tengo que buscar cuáles son las corrientes que están interactuando con la resistencia R2. En este caso estarán de acuerdo que es la malla 1 con la malla 2, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es más grande? La de la La de la 1. malla 1. La de la malla 1, es correcto. Entonces, aquí tendré yo que hacer esto. Pondría que la corriente de IR2, y lo voy a poner solamente porque después lo pueden llegar a utilizar como tal, y de hecho así va a ser. Aquí sería I1 menos I2, es decir, van a restar siempre de las mallas o de los valores de la corriente de malla que hayan encontrado, van a restar la corriente más grande menos la corriente más chica, y la corriente resultante va a quedar en el sentido de la corriente más grande. En este caso, como una es 6 y otra es 0, pues es muy sencillo, ¿no? La corriente va a ser igual a 6 miliamperes. ¿Sí? Y de la corriente R3, pues al final de cuentas, como no está interactuando con alguna otra malla, pues se queda con el valor de la corriente de la malla 2. Entonces eso sería 0 amperes. ¿Sale? Listo. Ahí está. Esas son las tres corrientes de los tres elementos o componentes que tenemos en el circuito. ¿Qué me faltaría calcular? El voltaje de cada uno. El voltaje de cada uno. ¿Y eso cómo se calcula? Con la ley de Ohm. Pues ese nada más sería... espérenme. Sería voltaje de R1. No sería más que... ¿Cómo se calcula? La resistencia por la corriente. Es correcto. Entonces, porfa, hagan las multiplicaciones para las tres resistencias. ¿Por qué? Pues está muy sencillo. Ya tenemos los tres valores de las resistencias que son parte del circuito. Acabamos de calcular las corrientes de cada una de las resistencias. Pues basta con multiplicarlo para obtener los voltajes correspondientes. Entonces, a ver, vamos a colocar y vamos a hacer esas multiplicaciones. Entonces, así serían los resultados, ¿no? Basta con multiplicar IR1 por R1 para sacar el voltaje de R1. Ya sabemos que R1 vale 6 miliamperes. Aquí está. ¿Sí? Entonces, multiplicamos R1 por ese valor, nos da 6 volts. Después, la corriente de IR2 es de 6 miliamperes. Por lo tanto, al multiplicarlo por los 2 kilos, me va a dar 12. Y el último, como la corriente de R3 es 0, pues el voltaje también es 0. ¿Vale? Entonces, fíjense que a partir de estos dos valores iniciales, que son las corrientes de mallas,
ya podemos obtener los voltajes y las corrientes de los demás componentes del circuito. ¿Sí? También aquí podríamos continuar haciendo cálculos de potencia, ¿no? ¿Cómo se calcula la potencia? ¿Se acuerdan? Voltaje por corriente. Se puede calcular así como voltaje por corriente, entonces tendría que ser IR1 por BR1 nos daría la potencia de la resistencia R1. Ya no lo voy a hacer aquí, pero así se tendría que hacer. Quiere decir entonces que a partir de dos cantidades podríamos obtener voltajes, corrientes y potencias. Eso es la importancia de este método de análisis de mallas, que a partir de unas pocas cantidades yo ya puedo encontrar la descripción completa del circuito haciendo operaciones aritméticas bastante sencillas. Una cosa, Ajá, sí, dime. perdón, cuando también estaba viendo para sacar la potencia en lo de los ejercicios, en el de la casita, Ajá. bueno, hay tres formas de sacar la potencia, tres formulitas. Intenté con las tres, con una me daba ¿qué era? Bueno, me daba 1 en general, con otro me daba el valor que salía en el circuito simulado de ORCAD, y en el otro se disparaba casi al doble de la primera fórmula. Entonces no sabía si yo estaba mal, si se tenía que usar una fórmula en específico o qué procedía ahí. No, cualquiera de las tres fórmulas te tiene que dar lo mismo. Ahí a lo mejor tomaste algo mal en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que ser así. Estas son las tres formas que tú dices. De hecho, lo estoy escribiendo así a manopla. Sería I2 por R. Así, ¿no? I cuadrado de R. Sí. Cualquiera de estas tres te tiene que dar exactamente el mismo valor. Podemos hacer la prueba aquí, ¿no? Si quieres, con la resistencia R1. A ver, vamos a empezar aquí. Ya me salí del esquema de hacerlo así con las ecuaciones, pero bueno, voy a hacerlo o intentar hacerlo así. Aquí sería 6 miliamperes, que sería la corriente, multiplicado por el voltaje, que serían 6 volts, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Serían 36 miliwatts? Sí. Sí, ¿no? 36 miliwatts. Si utilizo la segunda, me daría, el voltaje sería 6. VR1 sería 6 volts entre 1. Sí, está bien, creo, porque sería 6 al cuadrado entre 1 kilo. ¿Y eso cuánto da? 6 por 6, 36. Sería lo de arriba entre 1, sería 36. Y si el de abajo está en kilos, queda a la menos 3. Sería siendo 36 miliwatts, ¿no? Y si utilizo la tercera, entonces sería I cuadrada, que sería 6 miliamperes al cuadrado por la resistencia, que vale 1 kilo. Y si te fijas, siguen siendo 36 miliwatts. O sea, sí tiene que dar lo mismo. Cualquiera de las tres formas de calcular la potencia te tiene que dar exactamente lo mismo. De hecho, aquí podemos ver una situación. La potencia, a pesar de que si utilizáramos la definición más sencilla, que es voltaje por corriente, aquí podríamos decir que no es lineal, pero, perdón, que es lineal porque no tenemos cuadrados ni nada, pero si ya lo transformamos en sus otras versiones, podemos ver que aparecen términos al cuadrado, y eso implica que la potencia no es lineal, a diferencia del voltaje y corriente. ¿Qué significa? Significaría que si el voltaje crece, la corriente crece. Así en esa misma proporción, no es lineal el asunto. En el caso de la potencia, no. Puede ser que el voltaje siga creciendo, pero va a llegar el momento en que la potencia, en vez de que siga creciendo, empieza a decaer poco a poco. Y eso lo vamos a ver más adelante en un teorema que se llama teorema de la máxima transferencia de potencia, que viene en unos temas más adelante. Entonces, ¿sí queda claro este asunto de las potencias? Sí.
Y así tendrían que hacerlo con las 3 potencias de las 3 resistencias, ¿no? Bien, si quieren, a ver, ¿qué les parece si lo... De hecho, aquí tengo la simulación correspondiente. Bueno, tengo el circuito para simularlo. Si quieren, lo simulamos a ver si nos da lo que tiene que dar, ¿no? Me interesan las corrientes que debe dar en R1 y R2 6 miliamperes y en R3 0. Entonces, a ver si ahorita que lo simule no me da el error que normalmente da, de que lo tengo que reiniciar. No sé si a ustedes les pasó en sus computadoras. No a todos les sucede, ya les dije la otra ocasión, que finalmente basta con que reiniciemos el programa y otra vez vuelve a funcionar de manera correcta, ¿vale? Entonces, voy a detener de compartir esto. De hecho, ahorita lo guardo. ¿Sí? Y ahora voy a compartir esta otra pantalla. Espérenme tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Ya se ve el circuito? Ya, profe. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, aquí, este circuito ya está listo para simularse. Nada más para que vean qué es lo que aparece en pantalla. Ahorita estoy haciendo un análisis de tipo bias point, como les había dicho que se tenía que hacer. Y simplemente lo voy a simular a ver si me da los valores que necesito. Digo, porque este lo retomé de otro circuito que ya estaba hecho nada más para utilizar el mismo circuito, ¿no? Y creo que sí me funcionó. ¿Ya vieron? Pueden observar que, a ver. Ah, sí, cierto. ¿Qué puso? En la corriente. Ahí está. Pueden ver que la corriente en R1 y R2 es 6 miliamperes. ¿Sí se alcanza a ver bien o no? Sí, sí, sí. Sí, ve estamos bien. bien. A ver, déjenme, mejor hago un zoom así más en corto. École. Pueden ver que la corriente en R1 y en R2 efectivamente son 6 miliamperes. Aquí dice en R3 592 por 10 a la menos 21. No da 0, pero si comparamos miliamperes con algo, esto es a la menos 3, ¿no? Miliamperes. Menos 3 comparado con menos 21, pues podemos despreciar esta corriente y decir que efectivamente tiene una corriente de 0, tal cual nos salió en los cálculos. Si veo lo de los voltajes, ya habíamos dicho que en R2 efectivamente hay 12 volts y pudiese ser que van a decir, oiga, pero en la resistencia R1 no me da el valor. Ah, pues muy sencillo. Como ORCAD nos da los voltajes de los nodos, entonces lo que tendría que hacer es restar 18 menos 12 y ya me daría el voltaje de 6 que estamos buscando en R1. ¿Sí? Cuando ustedes acomoden esto, ojalá sí lo hayan hecho en su práctica. Todavía no he tenido el tiempo de revisarla, pero ya pronto voy a empezar ese trabajo. Debe quedar así el circuito con las etiquetas de voltaje y corriente. Es decir, se deben de ver absolutamente todas las etiquetas, los nombres, los valores y las etiquetas de voltaje y corriente. Ninguna se debe traslapar con otra, para que cuando yo lo revise, sepa yo, por ejemplo, de R1, qué valor de resistencia tenía cuando ustedes hicieron la prueba. Si yo me encontrara un circuito así, por ejemplo, seguramente los regresaría a que lo volvieran a hacer. Entonces tengan cuidado para que todos los elementos de cuando ustedes entregan alguna práctica o algún reporte, se vean todos los elementos para que yo tenga forma de cómo evaluarlo, ¿sale? Entonces, esa sería la simulación. Ya vimos que entonces sí coincide. Por acá, si vemos lo de las potencias, hace ratito habíamos utilizado lo de la potencia de R1 y podemos ver que efectivamente su potencia es de 36 miliwatts. Entonces, pues quiere decir que sí supimos, sí lo hicimos y espero que haya quedado claro el método a seguir. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan? No. Creo que no. ¿No? Todo bien, profe. Muy bien, pues entonces, ese es un ejercicio. Me fui así despacito, bien lentito, para que entiendan cómo es el método que aquí vamos a trabajar en el curso. Insisto, hay otros libros que tienen algunas variantes del método o te dicen algunos otros tips. Yo sugiero que lo vayan haciendo así como les voy diciendo aquí en clase, porque ese ya comprobé que si seguimos esos pasos tal cual,
la opción de fallo va a estar más en asuntos de signos que otra cosa, ¿no? Todo lo demás, si siguen la metodología, desde elegir cuáles son las mallas, la dirección, etiquetar las mallas, después cómo acomodar, cómo asignar los signos de las resistencias y de las fuentes de alimentación, todo eso, ahí vamos si siguen la metodología así como la estamos viendo en el salón, bueno, aquí en clase, les prometo que no van a fallar en sus cálculos. ¿Órale? Entonces, eso fue el primer circuito de análisis por mallas.